Buenas tardes o buenos días. Em, en primer lugar, quisiera dar las gracias al doctor José Antonio Jerónimo Montes por la invitación a participar en este 10º encuentro iberoamericano de innovación, investigación y buenas prácticas educativas. Presentarme también brevemente. Mi nombre es Isabel María Gómez Trigueros. Yo soy docente, vicedecana en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, aquí en España, y les traigo, como ven ahí, bajo el título La necesidad de adaptabilidad de los docentes a los requerimientos de las TAC y la inteligencia artificial para lograr un aprendizaje en competencias, una propuesta que eh, podríamos resumir en este breve índice que ven ustedes aquí. Por un lado estaría, o voy a llevar, voy a intentar mostrarles una breve introducción que contextualiza la reflexión, porque en realidad la propuesta que les traigo es una reflexión eh, sobre esta situación o sobre este contexto, el ecosistema en el que nos encontramos actualmente las y los docentes. Intentar, a partir de esta introducción en formato interrogación, preguntar en voz alta y compartir con ustedes qué necesita un docente o una docente del siglo XXI para abordar su tarea, que lógicamente se ha modificado. Hablar de esta situación, del tránsito que hemos hecho de las tecnologías de las TIC a las TAC, cómo se está llevando, cómo se ha ido implementando a partir básicamente de la pandemia del COVID-19, la presencia cada vez más notoria de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y la transformación de todo esto en el proceso educativo, algunos aspectos a tener en cuenta y como tercer punto de esta propuesta que les presento, lo he titulado Datos cuantitativos y cualitativos entre interrogantes, porque sí que es cierto que contamos con mucha información cuantitativa en relación a esta temática del uso de las tecnologías, el uso de las TAC, la inteligencia artificial, pero existen muy pocas investigaciones o muy pocos datos cualitativos que nos presenten y que estén testando en realidad cuál es esa percepción que tienen las y los docentes sobre este uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Lo traigo en formato cuestión y pregunta porque se trata de una investigación que está abierta, incipiente, que estamos realizando en el grupo de investigación que lidero, HITAC, y que bueno, sí que es cierto que les voy a mostrar como último punto algunas de esas conclusiones a partir de las narrativas que los docentes con los que estamos interactuando, tanto en activo como en formación, están confeccionando y están resultando de estos pequeños cuestionarios, más que cuestionarios, entrevistas que estamos realizando con ellas y con ellos. Sin más dilación, paso a hablarles en esa introducción que les decía, que viene a ser un poco contextualizar el porqué de este título que yo le he propuesto a la presentación que les comparto. Sin duda, estamos inmersos en, como les decía antes, un ecosistema mediado por tecnologías en el que, como veremos más adelante, se le ha puesto el nombre de sociedad de la información y el conocimiento o la comunicación, y que a partir de estos datos que les muestro, de una fuente que considero que al menos es bastante visible, yo ya últimamente no tiendo a fiarme de las fuentes, pero bueno, este documento que les traigo del Where Are Social es una agencia de marketing y comunicación online 2.0 y aunque es de origen británico, sí que es cierto que tiene diferentes filiales en diferentes países y que hace un recorrido que quizá pueda valernos como un espejo de cómo se está llevando a cabo, cómo está transversalmente atravesando las sociedades, en este caso Internet. Ahí simplemente es pues eso, una foto fija de esa evolución, de ese incremento que ha habido de uso de las tecnologías. Esto es a fecha de enero del 2024, a partir de los datos que constan, como ven en el gráfico que hay de barras
en la parte superior derecha de este vídeo que estoy grabando, pues ven cómo desde el año 2014 hasta el año 24, en el que nos encontramos, como digo, son fechas de enero, ha habido un incremento constante del uso de Internet, eh, progresivo, que sí que es cierto que se denota un incremento, sobre todo del año 19 al año 20, un mayor incremento. Se ha reducido, pero en esa reducción sí que vemos que es un aumento positivo continuamente todos los años. Esto es indicativo del tipo de sociedad en la que estamos inmersos. También les he querido traer el uso, a partir de esta reflexión que estoy haciendo en voz alta, de ese, podríamos decir, contexto que nos envuelve a los docentes y a las docentes, del uso individual de Internet en cuanto a porcentajes, que vemos que es a nivel mundial un uso en todos los casos superior al 25%, y esto es importante o interesante respecto del total de la población. No hay país o no hay, podríamos decir, comunidad social que no esté utilizando Internet para cuestiones que vamos a ver más adelante, que son básicamente las que definen a la sociedad de la información y la comunicación, o el conocimiento, que es para encontrar datos o para comunicarnos. Sí que es cierto también que existe, y esto sí que lo quiero poner en valor, o por lo menos mostrarlo como un elemento clave a discutir, es el número de población todavía, en millones, la población que todavía no tiene acceso a Internet. Y esto es también un dato relevante, porque nos está mostrando en millones la población que está en estos momentos desconectada de Internet. Y esto va a marcar en cierta forma pues todo el progreso de esas sociedades y de esas comunidades, hablando desde el punto de vista educativo, la formación de esa población como ciudadanos y ciudadanas. Y esto es un punto relevante, importante, que quizá pues podríamos decir que rompe el concepto de necesidad que yo le he puesto a este título, esa necesidad de adaptabilidad de los docentes, pues en ciertos casos sería simplemente adaptar a las comunidades educativas a que tengan conexión a Internet para poder hablar de una equidad en todas las sociedades. Como les decía antes, se ha bautizado, podríamos decir, se le ha puesto a esta sociedad en la que estamos el título o el nombre de Sociedad de la Información y la Comunicación, más conocimiento, esa SIC en la que estamos hablando, donde sí que es importante ponerla o tenerla como referente, ya que está marcando, por un lado, la comunicación y también el acceso al conocimiento. Sí que es cierto que el conocimiento al que se accede a través de las redes no tiene por qué ser un conocimiento que sirva y que forme al ciudadano o a la ciudadana, pero sí que es cierto que la información, más que conocimiento, yo diría la información, está en la red. Ahora, ¿qué uso se le da a esa información? Que en parte es donde se implica al docente para que esa información se transforme en conocimiento, pues es uno de esos retos con los que nos encontramos, ¿no? Un requerimiento que tenemos los docentes y que forma parte de nuestra formación como docentes. Esa coletilla que les decía de comunicación, pues es importante decir que a veces a lo que estamos asistiendo es a una desinformación. También es cierto a una hiperinformación en algunos casos. Cuando la prensa era prensa escrita, por eso les pongo esta imagen significativa, simplemente como que me sirva para mostrar lo que quiero decirles. Cuando la información era una información fija, escrita, podíamos decir se podía hablar que había una información puntual que se modificaba, podríamos decir, casi diariamente, ¿no? De ahí el nombre de los diarios. Ahora esa información se ha transformado en una información, podríamos decir, casi de instante, de momento, y que varía, que fluctúa, que cambia, al segundo. Y que además nos permite no solo estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel local, como ocurría antes, o a nivel nacional,
sino que ahora nos permite esa información a nivel mundial y, como les digo, casi al instante. Esto va a acarrear, yo lo dejo ahí sobre la mesa, porque esto también acarrea ciertos problemas y conflictos a nivel también de los docentes, ya que tenemos que pelear no solo con con las dificultades de la conexión o no de nuestro alumnado, sino también con que esa conexión a la información a veces es más desinformación que información. Y ahí es donde el docente también tiene que adaptarse, tiene una necesidad de adaptabilidad a esa información que está llegando para transformarlo, para ser capaz de manera crítica de no transformar, pero sí guiar al estudiante, guiar a esa ciudadanía del siglo XXI hacia un conocimiento que sea claro y que sea real. Es también la lucha contra o la batalla contra los bulos y la desinformación que está latente también en el mundo educativo. Y como les decía, hay un problema constante en el que con los que estamos al que nos tememos enfrentar. No se trata de un problema solo de países en vías de desarrollo, sino que también es un problema en los países desarrollados. Esto se ha visto con la pandemia del COVID-19, donde hubo un conflicto importante, donde muchas universidades tuvieron que salir al quite para luchar contra la ausencia de conectividad y la emergencia de permitir que estudiantes que estaban deslocalizados de los núcleos centrales de población o en ámbitos rurales, estoy hablando del caso de los países como España, y en partes también en otros países europeos, tuvieron que salir a ayudar a esa población que, como les digo, no estaba conectada, estaba desconectada, por lo tanto, paliar el conflicto que existía de ausencia de conectividad y también ausencia de disponibilidad de hardware para poder conectarse y seguir esa formación que se estaba llevando a cabo en ese tránsito que se hizo de manera, yo diría, accidentada de el mundo analógico, de la clase tradicional, transmisiva en el salón de clase, en el aula, a una docencia virtual a través de Internet. Entonces, eso ha sido un trauma del que todavía no nos hemos recuperado y que ha puesto en jaque a la educación del siglo XXI y que todavía venimos arrastrando los pies tanto en países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. Todavía existe ese hándicap de disponibilidad y conectividad de algunos estudiantes de formación superior y no digamos en educaciones en secundaria y primaria. Por lo tanto, esto también es un problema de necesidad de adaptabilidad de los docentes a esas situaciones dispares y diversas. También decirles que, bueno, la educación de este siglo XXI nos ha puesto sobre la mesa la necesidad de formar en competencias digitales. En muchos casos se ha venido diciendo que los estudiantes del siglo XXI ya disponen de competencias digitales. Y hablaré por un lado de que no existe o en los estudios que se vienen haciendo, al menos a nivel europeo, sobre todo a nivel España, porque yo, claro, les traigo la óptica a nivel española, eh, las competencias digitales que tienen los estudiantes, tanto de primaria, secundaria como universitarios, dejan mucho que desear en cuanto a un nivel de competencias C2. Ya saben ustedes que aquí en Europa, al menos en Europa, y creo que este modelo se quiere llevar o mover a otros a nivel internacional, sobre todo por parte de la UNESCO, que es una medición, una evaluación o un nivel de competencias tipo como el que se está llevando a cabo a nivel idiomas, de manera que haya diferentes, eh, podríamos decir, puntos o grados en cuanto a nivel de competencias, por un lado de los docentes, pero también del alumnado. Y se habla de niveles, como se puede hablar en idiomas, pues de nivel A, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. C2 sería el mayor nivel de competencias digitales, igual que de idiomas, que tiene pues tanto un estudiante como un docente. Entonces se está testando, se está midiendo el nivel de competencias digitales que tiene el alumnado, como les digo, de niveles iniciales, primaria
o niveles medios, secundaria y también universitarios, y lo que estamos detectando es que no existe un nivel de competencias, podríamos decir, medio. Bueno, el nivel B2 lo alcanzan muy pocos estudiantes. Sí que existe un nivel de competencias, podríamos decir, manipulativo de los recursos electrónicos y de conexión, es decir, saben conectarse, saben resolver pequeños conflictos de conectividad y también saben pues entrar a navegar por internet, leer información que aparezca en las redes sociales, saben comunicarse con otros iguales a través de las redes sociales, pero eso no supone que el nivel de competencias digitales les permita eh, el requerimiento que se necesita en una sociedad como es la SIC, la Sociedad de la Información y la Comunicación o el Conocimiento, que exige para que los ciudadanos y las ciudadanas se desarrollen de una manera ágil en este ecosistema hipermediado por tecnologías. Y esto pasa exactamente igual con los docentes. Sí que es cierto que con el COVID-19 pues, fue un latigazo importante, básicamente en las universidades, donde se detectó que no existía un nivel de competencias digitales medio en el profesorado para la creación de materiales, para la conexión a la red, para ese diálogo virtual con los estudiantes. Y bueno, sí que es cierto que se ha puesto en marcha muchísimas actividades, muchos programas, estoy hablando a nivel España y Europa, para poder como mínimo mitigar o reducir ese problema, pero está y existe un nivel de competencias muy bajo a nivel, como les digo, docente. Y estas competencias y habilidades digitales también desde la UNESCO se ha visto que son imprescindibles y se han generado documentos, podríamos decir una documentación que si bien no es preceptiva, sí que es recomendable que se vaya desarrollando a nivel ciudadanos y ciudadanas y por tanto docentes. En cuanto a competencias digitales, como les decía, la Unión Europea sí que desde hace tiempo y todos los países que formamos parte generó para la ciudadanía un texto que, como les digo, es una ayuda para conocer qué debe saber o qué competencias debe controlar un ciudadano o una ciudadana europea del siglo XXI para poder moverse en una sociedad hipermediada por tecnologías, donde la mayoría de trámites se realizan a través de Internet, y generó un documento que se llama el DICCOM, que marca estos 5 elementos que les pongo a ustedes, que estos 5 campos básicos con los que un ciudadano o una ciudadana debe estar formado, que luego veremos en educación cómo esto se representa o cómo eh, aparece en la educación, que es la resolución de problemas, la capacidad para buscar y gestionar información y datos, esa capacidad de comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, aunque sea mínimamente, pero sí que sean capaces de crear esos conocimientos y esos contenidos. Un rasgo muy importante sobre el que la Unión Europea está cargando las tintas y que considero yo también desde el punto de vista educativo a nivel personal que es importante y que forma parte de esa adaptabilidad de los docentes, que es la seguridad en un ecosistema tecnológico y esa resolución de problemas básicos que pueden ser o pueden estar eh, organizados dentro no solo de la conectividad, sino también de otros problemas relacionados con el software. En este sentido, pues también indicarles que esto va a marcar en cierta manera, como les decía, esa adaptabilidad de los docentes. Además de todo esto, toda esta documentación o todos estos documentos que, como les digo, no son obligatorios de cumplimiento, pero sí son recomendaciones que van a permitir esa, podríamos decir, preparación de la ciudadanía para adaptarse al contexto de la sociedad de la información y la comunicación. Hay un documento clave que reconoce o también está mostrando
podríamos decir, ese faro en medio del horizonte que guía o que debería ser una guía para los países a nivel mundial. Y me estoy refiriendo a la Agenda 2030, donde también algunos de los objetivos de desarrollo sostenible nos indican y enfocan la mirada hacia esta necesidad de formar a la ciudadanía para que esa formación de todos y todas las ciudadanas sea igualitaria, sea común y no perdamos de vista las tecnologías de la información y la comunicación y también el aterrizaje que están teniendo la inteligencia artificial. Y por tanto es un mandato que nos llega a las y los docentes. En concreto, yo les reflejo aquí 5 de estos objetivos de desarrollo sostenible que brevemente les voy a comentar y que yo relaciono con esta necesidad de formar en competencias digitales y que puede ser que se vea como alejado de lo que son las competencias digitales, pero en ningún caso totalmente contrario, sino que sí que imperan o mandan, hacen ese mandato sobre las tecnologías y esas competencias digitales y su manipulación. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla sobre la educación de calidad para todos, sin duda, una educación de calidad para todos en un contexto como el que les decía, como el que les anunciaba anteriormente de la sociedad de la información y la comunicación, sin duda precisa de esa formación en competencias digitales de todos y todas las ciudadanas que participan de esa educación. Y sin lugar a dudas, para poder formar en competencias digitales y que esa educación sea de calidad para todos y para todas, necesito o se necesita un docente o una docente formado también en competencias digitales. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género también pone el acento en cuanto a competencias digitales. ¿Por qué? Pues porque algunos de los estudios que estamos haciendo, que se vienen realizando a nivel no solo podríamos decir nacional español, sino también a nivel de otros contextos internacionales, ha detectado que las tecnologías no son, podríamos decir, asimétricas ni asépticas, sino que sí que tienen un sesgo de género. Para poder enfrentarnos y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, también debemos formar en competencias digitales a la ciudadanía y, por ende, a los docentes, que sean conocedores y que tengan también desarrollada esa percepción crítica frente a las tecnologías para poder proveer y desarrollar la igualdad de género, ese objetivo de desarrollo número 5. En cuanto al objetivo de desarrollo número 10, velar por reducir las desigualdades, no es necesario que vuelva a incidir sobre esto. Es necesaria la conectividad de todo el mundo, de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo para lograr reducir las desigualdades. Esto está más que reconocido que en un contexto como el que les decía anteriormente, la conexión y el acceso, la accesibilidad a el conocimiento, más que conocimiento, a la información, precisa de esas competencias digitales y por tanto para reducir estas desigualdades necesitamos ese acceso a Internet, ese acceso a los recursos que me permiten conectarme a la red y por tanto esas competencias digitales. Un objetivo también clave que puede sonar algo extraño, que tenga que ver también con el desarrollo de las competencias digitales, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. La paz, la justicia e instituciones sólidas. Para poder tener un mundo en donde las instituciones sólidas o instituciones garanticen la justicia y la paz, necesito también ciudadanos y ciudadanas que tengan acceso a la información, que sean y a esa conectividad de Internet y que sean competentes en recursos digitales. Y esto va unido a conocer sus derechos, conocer también en qué situación se encuentran otros países y qué me encuentro yo, poder comparar y ser crítico con todo aquello que existe y por tanto poder reclamar instituciones justas, poder reclamar la necesidad de democracias, representación y representatividad de todos y de todas y por tanto la paz y el desarrollo de instituciones que permitan
la igualdad de todos y de todas, por lo tanto, que sean sólidas. Y como no cabría otra, el objetivo de desarrollo número 17, que lo que convoca o que nos llama es a lograr la consecución del resto de objetivos. Y por tanto, ese mandato de poder lograr la consecución de la Agenda 2030 necesita y precisa de ciudadanía con unas competencias digitales al menos medias y un profesorado que sea capaz de suministrar esas competencias digitales básicas o medias. A nivel, como les decía antes, a nivel ciudadanía, en Europa sí que existe un texto que ha ido evolucionando. En un primer lugar, como les decía antes, era lo que se llamaba el DIFCOM sin más. Esto fue generando un DIFCOM 1.0. Como ven ahí arriba, ha ido evolucionando hasta un 1.2 y ahora, luego fue un 2.0, 2.1, 2.2. La única diferenciación que hay en todo esto, y que también se ha planteado en otros contextos, como el que les traigo ahí y les muestro de la UNESCO, es la necesidad de ir perfeccionando esos 5 campos que yo les hablaba antes, ir concretando qué es lo que se supone o qué es lo que se debe demandar a una ciudadanía para que sea autosuficiente en un contexto de la sociedad de la información y la comunicación. A nivel UNESCO sí que se ha marcado, pero bueno, básicamente decirles que está, podríamos hablar de competencias profesionales de los educadores y educadoras, que luego veremos un poco más adelante, y que a nivel, como les decía aquí, de la UNESCO, habla o les muestro con este documento la importancia que se le da a la, podríamos decir, a los funcionarios, a lo que es la población que está manejando todo lo que sería los textos legales, la comunicación de la ciudadanía base con los gobiernos, con las instituciones, con la administración, la necesidad de tener una formación en competencias digitales para poder ayudar, para poder guiar a la ciudadanía y que pueda comunicarse y que pueda interactuar con las instituciones. Sin duda, esto nos lleva a un planteamiento clave también. Ya les digo, todavía estamos en la introducción porque creo que es clave todo esto que pensemos que estas estructuras han ido evolucionando y por tanto ya no nos sirve, de ahí el título que les presento ya en esta comunicación, ya no nos sirve la formación que teníamos hasta hace poco. En las facultades de educación, cuando estamos formando a futuros docentes, debemos replantearnos otras necesidades y esa adaptabilidad de los docentes. Y una de las claves es que el paradigma educativo de la sociedad de la información y la comunicación rompe el paradigma educativo, el viejo paradigma educativo. ¿Por qué? Pues porque el modelo pedagógico tradicional ha quedado en cierta medida obsoleto. Ya no nos basamos en una formación en contenidos disciplinares clásicos, independientes, que no están conectados. Al menos, como ahora les mostraré, yo les planteo la óptica a nivel europeo y a nivel, sobre todo, España. Yo les muestro una radiografía de mi vivencia más próxima. Pero sí que entiendo que es un poco la ruta que se está siguiendo y que les quiero anunciar a nivel europeo. Y que es que estamos rompiendo con disciplinas encorsetadas, cerradas, no conectadas, como ahora les mostraré, en el nuevo paradigma educativo o pedagógico. Porque no sirven esas disciplinas en estancos cerrados. También hay una transformación que ya viene desde hace unos años atrás de eliminar lo que es un docente que es un mero transmisor de conocimientos o de contenidos y un estudiante receptor pasivo que memoriza todo aquello que el docente le transmite y que no pone en duda nada que el docente le está transmitiendo. Eso ya está superado, pero es también una necesidad de adaptabilidad de los docentes, porque aunque está superado,
no cabe duda, a partir de lo que yo estoy visualizando, que muchos docentes, sobre todo en las instituciones superiores, se sigue realizando, se sigue pensando en este viejo paradigma del docente transmisor. Y esto está más que superado y lo que hace es generar, pues cierto, primero, cierta desconexión de lo que es la realidad del siglo XXI y por otro lado desazón y cierto enfado de algunos estudiantes que no ven que que este sea el modelo a seguir. Pero bueno, sí en algunos centros o en algunos lugares sí que se continúa llevando a cabo este tipo de docente transmisor. Lógicamente ya no me vale con la memoria. El desarrollo de pensar en cualidades innatas que tiene el docente y lo que hago es simplemente que memorice y se transmita esto en un examen, pues o bien un examen tipo test o un examen de, de tipo transmisivo, pues esto tiene poco recorrido a nivel pedagógico porque no me está formando a ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a los problemas de la sociedad, a los problemas cotidianos. Por lo tanto, esto también se está superando, igual que el método, como les decía antes, verbalista y transmisivo. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos formando a una formación igual para todos. Ahí sí que una cierta preocupación que lleva al nuevo paradigma y que habla de una formación casi a la carta, en la medida de lo posible, atendiendo a esa diversidad que nos encontramos en el aula, porque no todos los estudiantes tienen esa misma, por un lado, las memorias múltiples, ¿no? La forma, la capacidad de aprender distinta de cada estudiante y, por tanto, esa adaptación que estamos haciendo de los aprendizajes y las metodologías a este nuevo ecosistema de estudiantes diversos. Y este nuevo modelo, que bueno, que parece que ya lleva unos años en marcha, que todavía viene arrastrando los pies y que en ciertas, como les decía, en ciertas instituciones todavía tiene los pies de barro y no está prosperando todo lo rápido que se precisa y hay cierta desconexión, como les decía, entre lo que es la formación y lo que un estudiante, una estudiante, perdón, del siglo XXI necesita, eh, un ciudadano, una ciudadana del siglo XXI necesita para, pues eso, enfrentarse a los requerimientos. Por un lado está un aprendizaje basado en competencias, y esto es una clave importante que luego retomaré. Luego un docente que es un guía en ese aprendizaje, no simplemente un transmisor, y que se precisa un estudiante activo, participativo, una ciudadanía que construya su propio aprendizaje y que esto le permita ser proactivo ante la información para transformarlo en conocimiento creativo que le permita resolver cuestiones claves en el ecosistema del siglo XXI. También el desarrollo de una reflexión activa y participativa, esto es muy interesante y muy importante, y ahí estaría el elemento de la pátina crítica ante los datos que están viajando, que están bueno, pues circulando en Internet, y esos métodos y esa información que debemos adaptar al estudiantado con el que nos estamos encontrando, que es un estudiante diverso. Y por tanto la meta es capacitar a esa ciudadanía para que pueda eh, desarrollarse y vivir en esta sociedad de la información y la comunicación. Yo les marco como clave esto, esas competencias que debemos desarrollar. Dentro de esas competencias estaría la competencia digital, que forma parte de ese requerimiento ante las TAC y la inteligencia artificial, que un poco más adelante voy a mostrarles como investigación que estamos poniendo en práctica. Todo esto también me lleva a hablar de eh, replantearnos qué formación hemos recibido los que ya estamos trabajando con estudiantes, ya estamos en activo como docentes, pues qué formación hemos recibido. Y es muy importante que esa formación pase por podríamos decir, un, un ponernos al día. Sin duda,
se precisa que los educadores, que los formadores, tanto a nivel primaria como secundaria o como universidad, sobre todo básicamente en las facultades de educación, que estamos formando a futuros docentes, tengamos una formación continua. eh, y esto sí que es cierto que las universidades están poniendo muchísima atención. De hecho, los institutos de ciencias de la educación están prestando o poniendo, haciendo mucho hincapié en la necesidad de continuar formándonos, porque sí que es cierto que ha habido o existe una cierta desconexión entre lo que es el mundo, el mundo normal, o sea, podríamos decir la sociedad, y la información o la forma de enseñar que se está dando en las aulas. Y debemos reducir esa diferenciación que existe, ese gran, podríamos decir, ese precipicio que hay entre lo que se precisa en la sociedad y lo que estamos mostrando o estamos enseñando en las aulas. Y por eso la formación recibida necesita que sea revisada, porque esto va a marcar esa percepción que tenemos de las tecnologías de la información y la comunicación, cómo estamos haciendo ese tránsito a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y cómo estamos, podríamos decir, transitando o recibiendo a la inteligencia artificial, particularmente a la inteligencia artificial generativa, como herramienta también que nos sirva para enseñar y que le sirva al estudiantado para aprender. Y esa percepción va a marcar el aprendizaje y las metodologías que vamos a implementar en las aulas. En este tema que estábamos hablando sobre la formación recibida, también es importante prestar atención a a los datos que nos hablan, como en este caso, esta figura de UNICEF, donde se indica efectivamente que una conectividad a Internet en el mundo es bastante desigual. Y bueno, simplemente les traigo aquí este dato de tipo cuantitativo porque existen efectivamente datos cuantitativos que ponen o que hablan de en este caso, del porcentaje de personas que está hablándonos bueno, de ese total de conectividad que hay, que existe, y compara en el caso de los distintos países que tienen ustedes debajo en la parte del gráfico, en la parte inferior, y compara a la población más pobre y más rica y el total, podríamos decir, de esa conexión a Internet en los hogares. Entonces es interesante ver, bueno, pues que existe algunos países donde hay muchísima diferencia entre la población rica y la población pobre, podríamos decir, de esa conexión, y esto en realidad va a marcar en parte la posibilidad de recibir finalmente una formación en competencias digitales adecuada y en realidad una educación y una formación eh, igual para todos. En cuanto a la percepción sobre las TIC y las TAC y la inteligencia artificial, yo les traigo aquí algunos recortes de prensa porque, bueno, cuando hacemos esa visión o pensamos en cómo afecta la formación recibida a la percepción que se tiene sobre las tecnologías, es importante a nivel docente tener en cuenta que la formación que hemos recibido tiene unas características y que esa formación nos va a marcar esa percepción que tenemos y el uso que vamos a hacer de los recursos tecnológicos también en el aula, perdón, como docentes. Y yo les traigo aquí que, bueno, pues esa discrepancia que ha aparecido, ese conflicto que ha aparecido a nivel europeo, y les traigo aquí algunos recortes de prensa en España, porque si bien es cierto que sí que se está llevando a cabo un uso, podríamos decir, masivo como herramienta docente de las tecnologías, de las TIC, todavía el tránsito de las TIC a las TAC, es decir, cómo yo eh, utilizo el recurso tecnológico para enseñar, cómo lo adapto para que ese recurso tecnológico me sirva a mí como docente para enseñar, pues no se está realizando, no se ha venido haciendo de la manera adecuada. Y esto ha generado
ciertos problemas y discusión a nivel, como les digo, europeo y a nivel nacional en cuanto al uso de las tecnologías y de los recursos, pues como pueden ser las tablets o los teléfonos o incluso los libros digitales en la educación. Entonces les traigo aquí, pues eso, el problema que ha aparecido, sobre todo en este inicio de curso 2024-2025, que ha sido seguido o encabezado por muchas AMPAs, muchos asociaciones de padres y madres, y también por muchos docentes que reconocen que las tecnologías, en lugar de ser un recurso, una herramienta potente y útil para la formación del alumnado, lo que está siendo es un impedimento, una forma de entretenimiento o de distorsión a la hora de aprender. Entonces, simplemente les traigo pues eso, algunos titulares que están o que han visto, se han hecho eco de eh, algunos cambios que se están produciendo en los centros de, sobre todo, de educación primaria y de educación secundaria en el uso de las tecnologías. ¿No? España se apunta a la prohibición del móvil en las aulas en algunas comunidades autónomas. Ya saben ustedes que aquí estamos organizados, o España se gestiona administrativamente por comunidades autónomas. Bueno, pues cada gobierno, aquí se tienen transferidas las competencias educativas a los gobiernos autonómicos. Cada uno de los gobiernos ha decidido cómo hacer frente al recurso de las tecnologías en las aulas, y sí que es cierto que muchas, por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma en la que yo vivo, que es la Comunidad Valenciana, sí que ha habido una regulación eh, sobre los dispositivos móviles en los centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos, de manera que sí que hay una resolución concreta del 17 de abril de 2024 en la que se estructura en qué momento concreto se pueden utilizar los recursos tecnológicos para el aprendizaje. Otro punto importante también, y voy a ir un poco más rápido porque me estoy excediendo el tiempo, es la inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Yo quiero diferenciar entre lo que sería la inteligencia artificial, que es algo que venimos utilizando hace ya bastantes años y que a lo mejor no hemos sido conscientes de su uso, tanto a nivel ciudadano como a nivel educativo, y que son todos estos recursos, como por ejemplo los buscadores de Internet, o por ejemplo a nivel ciudadano y de las empresas la atención al cliente, o el cuidado de la salud, ¿no? Algunos recursos que hay, que es inteligencia artificial, o por ejemplo la predicción del clima, que es algo que los ciudadanos y ciudadanas utilizamos de una manera bastante general y que no somos conscientes que es inteligencia artificial. Y a nivel profesorado, esta inteligencia artificial que nos ha venido ayudando en ciertas tareas muy automatizadas, como por ejemplo pues el pasar lista, la gestión de las calificaciones, y es algo que venimos utilizando de manera, podríamos decir, poco reflexiva, y que hasta el momento no nos hemos parado o no nos hemos detenido desde el punto de vista, como les digo, del profesorado, a ver qué implicaciones tenía, porque no hemos reparado o no se ha tenido en cuenta que esta inteligencia artificial pudiera dificultar o ser un impedimento o entrometerse en el proceso educativo. ¿Cuándo hemos puesto la atención sobre esa inteligencia artificial? Cuando hemos pasado de la inteligencia artificial básica, podríamos decir menos, que no tenía en cuenta la generación de contenidos, a una inteligencia artificial generativa que sí que está generando contenidos, sí que está generando textos o que nos permite hablar de textos concretos. Pero si nos planteamos qué necesita un docente o una docente del siglo XXI para abordar su tarea a partir de toda esta información que hemos ido viendo como introducción, llegaríamos a podríamos decir, algunos planteamientos iniciales. Por un lado, no cabe duda de que debe tener una formación en contenidos disciplinares de aquellas materias, de aquellas asignaturas que llamamos, ¿verdad?, en las aulas, que deben impartir. Geografía, historia, cualquier otra materia que tengan que impartir. Por lo tanto, esos contenidos disciplinares que se presuponen son claves para poder llevar a cabo una actividad docente en este siglo, en el siglo XXI. Sin duda también es necesario que esa formación esté
completada o formada o gestionada a partir de esos conocimientos pedagógicos, esa preparación en cuanto a la formación en paradigmas educativos, que conozcan que es un paradigma humanista, un cognitivo, un sociocultural, y todas las variantes que existen en cuanto a esos paradigmas educativos que vamos a implementar en el aula. Sin duda que hay una formación en metodologías diversas que permitan abordar el aula desde todas sus diversidades de las que hablábamos anteriormente y cómo gestionar la variabilidad, toda esa diferenciación que tenemos en cuanto a estudiantes con unas características concretas y también con unas necesidades distintas. Sin duda también debe tener unas competencias, en general competencias digitales, pero para el caso que nos ocupa, que es el de los docentes, tener una formación en competencias digitales docentes claras, es decir, que sepa cómo trabajar en el aula con las diversas TAC, incluyendo la inteligencia artificial generativa como parte de esas herramientas digitales. Y también un elemento importantísimo, sobre todo que se ha puesto sobre la mesa en cuanto a la formación de los docentes, que es la preparación afectivo-personal y su relación con los demás. Que el docente sea capaz de tratar de manera afectivo-personal a su alumnado, pero que también tenga esa capacidad de relación, de comunicación, de convergencia con sus iguales, con el resto de docentes. En línea con estas propuestas estarían las habilidades sociales y comunicativas que tienen, pues, como decimos, el profesorado, también con sus iguales, con sus superiores, pero sin duda con el alumnado, con los discentes. Aquí me gustaría remarcar que vamos a prestar atención en este estudio que yo les voy a mostrar de manera particular y siguiendo el título de esta propuesta que les presento, en cuanto a esas competencias digitales docentes y cómo trabajarlas en el aula. Medir esa percepción que tiene el profesorado en formación y el profesorado en activo sobre concretamente esa formación que ha tenido en competencias digitales docentes. Decir que todos estos elementos se recogen en algunos marcos de enseñanza y aprendizaje que ya están en funcionamiento desde hace algunos años y que, por ejemplo, el INTEF, el Instituto de Tecnología de Formación del Profesorado en España, recoge como un modelo o un marco de enseñanza y aprendizaje clave que lo que hace es recoger a partir de esos conocimientos disciplinares, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, todos esos núcleos de convergencia entre estos tres elementos que forman parte de los conocimientos clave que deben poseer los docentes en formación. También, y lo he puesto en otro color, pero que son también elementos importantísimos que necesita un docente del siglo XXI, sería por un lado los recursos y la conectividad. No tiene que estar preocupándose el docente de los recursos del hardware o del software que tiene y de la conexión que pueda tener a Internet. Debe tener y debe poder contar con ese acompañamiento y la orientación no solo en recursos de todo tipo, en recursos me refiero en cuanto a formación general, sino de manera concreta en cuanto a cómo puede abordar el aula con las herramientas digitales y con la inteligencia artificial generativa. Por tanto, esto formaría parte de la necesidad de contar con recursos suficientes para la preparación y esa formación continua que le actualice al profesorado, de manera que esté al tanto de todo aquello que forma parte y que es imprescindible para la formación de la ciudadanía del siglo XXI. Y luego también un punto que creo que es muy importante es que el docente necesita tener una normativa clara, una legislación concreta y actualizada, con unos reglamentos que le orienten y le permitan saber qué puede y qué no puede hacer en clase. Esas orientaciones claras que se ajusten a la realidad van a ayudar al docente a tener un eje o un faro en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en ese abordaje del aula que va a desarrollar. Como les decía, yo voy a prestar especial atención en el estudio que les propongo, que ya les digo que es incipiente, a esa formación en competencias digitales docentes y cómo trabajarlas en el aula, en ese aula diversa que tenemos.
Partiendo de esa formación en competencias digitales docentes, hago mención a, podríamos decir, el mandato que nos viene dado de la Unión Europea para el caso español, pero que luego se está, como digo, extrapolando a la UNESCO, o no es que sea que de la Unión Europea va a la UNESCO, sino que podría ser podríamos decir que es un común de ambas instituciones que son supranacionales, y que hablan de esas competencias digitales docentes que debe poseer el profesorado del siglo XXI, y que son, a grosso modo, esos cinco, este formato de caramelo, esos cinco, podríamos decir, eh, cinco ambientes o cinco puntos clave. Por un lado sería la competencia profesional de los educadores y educadoras, que habla de ese compromiso profesional, de esa comunicación organizativa, de la colaboración profesional, de esa práctica reflexiva, del desarrollo profesional continuo a través, en este caso, de medios digitales. Luego estaría lo que se llama las competencias pedagógicas de los educadores, que estaría más relacionada con estos, el punto 2, 3, 4 y 5 que ven ustedes ahí, que serían los contenidos digitales, que sean capaces de seleccionar, de crear y modificar y de proteger y gestionar el intercambio de esos contenidos, la enseñanza y aprendizaje en cuanto a orientación y apoyo en el proceso educativo, que se tenga en cuenta el aprendizaje entre iguales y que sea un aprendizaje autorregulado, mediado por tecnologías emergentes. En cuanto a la evaluación y retroalimentación, que ven ustedes ahí, ese punto 4, estaría más relacionado con esas estrategias de evaluación diversas, en cuanto a esos análisis del aprendizaje desde el punto de vista de las tecnologías también, y esa retroalimentación, esa programación y esa toma de decisiones que debe poseer el docente del siglo XXI. Y por otro lado, lograr el empoderamiento de los estudiantes, que vendría a ser el último gran ecosistema de esta formación, que sería el punto que tienen ustedes al final, de color más rojo, el punto 6, que sería la inclusión, la personalización de los aprendizajes, el compromiso activo de los estudiantes en su propio aprendizaje, esa motivación, que en definitiva sería facilitar la competencia digital del alumnado. Eh, todo ello, todo esto, sin duda, lo que haría sería el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes para que sean capaces, en este proceso educativo, de su alfabetización mediática, de crear contenidos, de usar de manera responsable los recursos digitales, de solucionar aquellos problemas tecnológicos menores que les puedan surgir a la hora de utilizar los recursos digitales, y que sean capaces de comunicarse con las tecnologías. Todo esto nos lleva a pensar que, como decía antes, esa percepción, esa formación que hemos tenido a lo largo de nuestra preparación como docentes nos va a marcar cómo vamos a utilizar los recursos educativos, los recursos educativos tecnológicos, cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, cómo vamos a hacer el tránsito de las TIC a las TAC. Y no todo vale, es decir, no puedo utilizar según qué recursos para todo. Esto sería un poco, en esta caricatura les quiero mostrar algo de lo que venimos detectando en las aulas, que se está haciendo, no voy a decir que mal, pero que no se está haciendo de manera adecuada, que es implementar las tecnologías, los recursos tecnológicos en las aulas sin tener en cuenta la pátina educativa, la parte didáctica de esos recursos. Es decir, no se está haciendo el tránsito de las TIC a las TAC de manera adecuada, de manera que estamos, en cierta manera, utilizando los recursos tecnológicos como utilizábamos los recursos tradicionales, como una pizarra en este caso, en esta caricatura, cuando a lo mejor no es necesario implementar un recurso tecnológico cuando ya tengo una pizarra y me puedo basar en esa pizarra. Quizá deberíamos revisar esa forma de utilización o ese tránsito, como les decía, de las TIC a las TAC, porque quizá no sea el más adecuado y estamos generando más trabajo al docente y estamos eliminando parte de las bondades que tienen las tecnologías, como pueda ser la motivación en un punto concreto del aula, utilizar el recurso tecnológico, la TAC, para llamar la atención del estudiantado,
y quizá estamos sobreutilizando, sobreexplotando el recurso tecnológico cuando a lo mejor no es necesario. Y esto nos lleva a plantearnos, pues eso, esa formación continua que necesitamos para hacer un uso adecuado de los recursos tecnológicos, esa TAC, cuando sea, y esa inteligencia artificial generativa, cuando consideremos que sea adecuada y beneficie el proceso educativo, sea un plus en la educación, también en la inteligencia artificial. Bueno, paso de puntillas sobre esto, simplemente decir que es un nuevo reto. La inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, no me voy a detener muchísimo en esta comunicación porque considero que puede ser una comunicación en sí misma, todo este nuevo reto que tenemos en la inteligencia artificial generativa, pero sí decir que debemos prestar atención a qué uso se está haciendo la inteligencia artificial por parte del estudiantado, pero también por parte del docente. Porque sí que es cierto que está generando muchos desafíos. Yo he puesto aquí algunos de ellos. Como les digo, no voy a profundizar de manera clara en estos desafíos porque considero que podría ser una comunicación paralela, porque sí que quiero ver o quiero mostrarles aquellas percepciones, cómo percibe el profesorado en formación inactivo todo esto que está llegando, cómo se está adaptando. Por un lado, los desafíos son en cuanto al almacenamiento de esta inteligencia artificial, cómo está almacenando toda la información que se está volcando, esos big data que están utilizando, y también al ser inteligencia artificial generativa, cómo está almacenando toda esa información que le llega cuando generamos un prompt, le estamos dando como clave, porque ellos lo que hacen, esa inteligencia artificial generativa, es continuar aprendiendo de todo aquello que le estamos proporcionando nosotros. Cómo esos flujos están llegando a las entidades o empresas que están gestionando y almacenando esa información, y esos flujos qué características tienen y qué información pues está guardando y también al mismo tiempo está compartiendo. La complejidad en cuanto al uso de esos recursos que son incipientes, porque la inteligencia artificial generativa en las aulas es muy novedosa. Sí que ya hay algunos estudios que están analizando cómo se está utilizando la información o la inteligencia artificial generativa en las aulas, pero es algo muy incipiente, por lo tanto es muy complejo. Y un elemento clave en el que, como ven ustedes, yo estoy haciendo muchísimo hincapié es la formación. ¿Está el estudiantado formado para utilizar la inteligencia artificial generativa de una manera clara, concreta, crítica? ¿Está el profesorado preparado para abordar y utilizar esa información, esa inteligencia artificial generativa en sus aulas? Eso lo dejo entre interrogantes, pero considero que es necesario, en esa necesidad de adaptabilidad de los docentes a los requerimientos de la inteligencia artificial generativa en este contexto actual, poner la atención sobre esto. Si estamos formando y estamos formando de manera adecuada al profesorado. Y en esa percepción que tiene el profesorado, sí que es cierto que tanto la UNESCO como la Unión Europea se han dado cuenta de que el docente no tiene herramientas para enfrentarse a este nuevo reto. Entonces sí que es cierto que en el año 19 ya la Confederación Internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación aprobó en el Consejo de Beijing eh, cómo proporcionar orientaciones y recomendaciones a los docentes sobre el uso de estos recursos, esta inteligencia artificial, para la educación. Por lo tanto, sí que es una tarea pendiente, podríamos decir, pero sí que ya hay una preocupación por parte de estas instituciones supranacionales. A raíz de eso, la UNESCO hace muy poquitos días o muy poquitos meses sacó un documento sobre las competencias digitales la formación que debe tener un docente para enfrentarse a la inteligencia artificial en las aulas. Y sí que ponía en valor o ponía en valor en el sentido de que es discutible, muy discutible, que debe prestar atención el profesorado a la importancia de la presencia humana y la supervisión de todo el material que se está generando, a la privacidad y la gobernanza de esos datos,
a la transparencia que se está haciendo de estos datos, a su seguridad y a la discriminación y no, perdón, a la diversidad y no discriminación y equidad en ese uso que estamos haciendo de los recursos digitales y de la inteligencia artificial, porque no podemos perder de vista que hay estudiantes que no tienen acceso a los recursos tecnológicos y por tanto no pueden acceder a esos contenidos, a la responsabilidad en ese uso y también al bienestar en el aula y en el ambiente clase. También conjuntamente se ha sacado para los estudiantes algo de un documento también, algo de información sobre la inteligencia artificial en cuanto a competencias que debe tener el estudiantado sobre esta inteligencia artificial, y estas directrices se han materializado en el año 22 en el caso de la Comisión Europea para tener en cuenta las cuestiones de tipo ético sobre los datos de la inteligencia artificial en la enseñanza y en el aprendizaje para educadores. Y se persiste en estas cuestiones que ven ustedes a la derecha, que ya les he indicado, porque son claves en la formación de la ciudadanía y que debe prestar muchísima atención sin descuidar la parte ética de todo este engranaje. Vuelvo a plantearme la cuestión sobre los datos. Cuantitativamente ya tenemos muy claro por todos eh, podríamos decir, portales y fuentes oficiales que nos están indicando que sí que hay un desequilibrio cuantitativo en cuanto al uso de los recursos tecnológicos en la formación. Eso parece que está muy claro. Pero un elemento muy importante que quizás se está pasando por alto es la formación cualitativa, o sea, perdón, la percepción cualitativa. Son, estamos al tanto de qué perciben o cómo perciben los docentes todos estos recursos tecnológicos y la inteligencia artificial generativa. Bueno, sin más dilación, simplemente eso, comentarles que lo que decía, que cuantitativamente sí que tenemos, pero cualitativamente nosotras aquí en la Universidad de Alicante estamos implementando un pequeño estudio, pequeño o gran estudio. Es un estudio que hemos comenzado, se comenzó en el curso anterior, en el curso 23-24, y estamos también implementando en este curso 24-25, y es un estudio que parte del paradigma interpretativo a partir de una metodología básicamente cualitativa, en la que a partir de una muestra pues elegida, no probabilística, sino elegida porque a partir del perfil de lo que queríamos analizar, que son profesionales en activo y profesionales en formación, estamos intentando conocer qué piensan los docentes sobre todo. Por un lado, bueno, ahora les enseñaré las cuestiones claves, pero básicamente sería ver qué percepción tienen sobre cuáles serían las cualidades del docente del siglo XXI y qué requerimientos precisa. Entonces, en primer lugar, decirles que, bueno, que hemos contado, como les decía, con alumnado de cuarto curso de grado de maestro y maestra de primaria, es decir, los que están a punto de terminar sus estudios de grado, y de posgrado también del máster del profesorado. Y después hemos tenido en cuenta docentes en activo, tanto de primaria, de educación primaria como de secundaria, aquellos que están en activo menos de 5 cursos académicos y aquellos que tienen o están en activo desde hace más de 5 cursos. Tenemos un total de muestra de 546 hasta el momento, que estamos, como les digo, analizando. Y los objetivos que nos planteamos en esta investigación, eh, a grosso modo, el objetivo principal, que luego hemos ido haciendo subobjetivos, sería conocer ese imaginario de ese modelo del docente del siglo XXI desde el paradigma socioconstructivista, es decir, partiendo del contexto en el que estamos, de maestro y maestra, según esa perspectiva de los diferentes grupos que les indicaba, es decir, aquellos que ya están en activo y aquellos que van a, en breve, formar parte de docentes en activo. En cuanto a objetivos específicos, los hemos organizado, como les decía, en tres. Por un lado, definir la finalidad que tiene la educación del siglo XXI. Consideramos que es clave conocer qué finalidad observa el profesorado en formación y el profesorado en activo que tiene la educación.
También determinar el modelo, como les decía, del maestro o maestra del contexto actual, que permita esa adaptabilidad de los docentes a esos requerimientos de la STAC y de la inteligencia artificial, y conocer qué percepción tienen sobre su preparación, su formación, para abordar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI. Es decir, si estamos haciendo las cosas bien en las facultades de educación y si se han hecho, para todos aquellos que ya están en activo, si consideran que tienen esa preparación para poder abordar y adaptarse al nuevo contexto. Las fases de esta investigación pues son como cualquier fase de investigación, como cualquier investigación que parte de una revisión teórica sobre la literatura científica del paradigma y de los conceptos clave. Posteriormente estamos llevando a cabo, como les digo, estamos todavía desarrollando el trabajo de campo, utilizando como técnica el grupo de discusión, y hemos generado una serie de cuestiones que se plantean como disparaderos para que a partir de ahí el alumnado y también el profesorado ya en activo, es decir, la muestra, respondan a cuestiones pero muy generales, para que poder contar con esas narrativas que emerjan de su imaginario. Y después lo que pretendemos hacer es analizar e interpretar todos estos datos a través de Atlas TIC. En cuanto a la definición de la finalidad de la educación del siglo XXI, aquí les traigo ya algunos de los resultados de esta investigación. Hemos diferenciado entre docentes en formación y docentes en activo, y también hemos diferenciado entre estos estudiantes de grado de cuarto curso y estudiantes de posgrado para ver ese diferente planteamiento, y también hemos tenido en cuenta los años en activo que tienen los docentes. Y sí que hemos detectado diferencias claves que ahora les paso a comentar en breve. En cuanto a la segunda pregunta, lo que hemos diferenciado es, en cuanto al modelo, ese modelo ideal de docente del contexto del siglo XXI, hemos diferenciado hemos extraído dos bloques clave. Por un lado, una clara formación académica, donde los participantes y las participantes muestran que se precisa una formación académica muy concreta, y una formación personal. Y hago mención de este punto porque cada vez y con mayor fuerza la formación personal tiene un mayor peso en las respuestas, en esas narrativas que están dando las y los participantes. Ahora pasaré a analizar concretamente qué es lo que dicen, muy brevemente porque ya les digo que es incipiente. Y luego, en cuanto a qué percepción tienen sobre su preparación y formación, lógicamente hemos diferenciado entre aquellos que están en formación y qué es lo que ellos detectan que les falta, o que sí efectivamente tienen una plena formación en esos elementos. Como les digo, nos hemos centrado básicamente en los elementos digitales y relacionados con la inteligencia artificial generativa, y los que están en activo, qué miedos, porque sí que es cierto que presentan bastantes conflictos en cuanto al uso de las tecnologías, muy arraigados en cuanto a esa formación, en cierta medida poco eficiente que han tenido. Y eso les genera cierto conflicto a la hora de utilizar las tecnologías y la inteligencia artificial generativa. Como les digo, las conclusiones se pueden reducir o se pueden generalizar en estas. Por un lado, los discursos sobre la finalidad de la educación concuerdan para ambos subconjuntos en que se debe ser proactivo, resiliente y proporcionar las habilidades, y centran mucho sus discursos en competencias para el desarrollo del contexto actual de hiperconexión y de sociedad de la información y el conocimiento. Y ahí las narrativas son claras, tanto en docentes en formación como docentes en activo. Sí que se observan rasgos, ciertos diferentes rasgos en la finalidad de la educación para los dos colectivos que hemos diferenciado. Para los docentes en formación sí que se observa una mayor carga de importancia en el desarrollo crítico de los estudiantes, en la necesidad del bienestar de los estudiantes y en la responsabilidad de los docentes para el siglo XXI, para formar en competencias para el siglo XXI. Eso sería uno de los rasgos que los docentes en formación ponen en valor o precisan como adaptabilidad de los docentes a esos requerimientos actuales. Por otro lado, los docentes en activo, que llevan más de 5 años trabajando en los centros educativos,
le otorgan una mayor importancia a la preparación de los docentes como una cualidad en esos rasgos que debe tener el docente del siglo XXI, para que sea capaz de participar en la sociedad de la información y la comunicación, y detectan que los docentes no han tenido una preparación, y sí que se necesita como un rasgo de identificación de un docente preparado para el siglo XXI, que sea capaz de promover el pensamiento democrático. Y esto creo que es un punto muy importante, que debemos revisar, porque sí que se detecta como que no existen, no cuentan con competencias, con una formación en el desarrollo de habilidades y preparación para la ciudadanía, para que sea capaz de tener un pensamiento democrático. Sobre cómo debe ser el docente del siglo XXI, la muestra coincide en la necesidad de una formación en conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, insistiendo en estos tres aspectos clave, como les decía antes, en esa resiliencia, en la importancia y la necesidad de que el docente tenga un faro normativo que le acompañe, y de la necesidad de las instituciones como elementos también sobre los que se va a sentar o se va a apoyar el docente. Y en cuanto a la formación personal, sí que insisten en esa capacidad de cambio y de diálogo, dando mucha importancia a la formación en valores, a la capacidad de escucha, a que el docente sea un docente crítico y autocrítico de su trabajo, y a que se promueva la empatía y el carácter protector y cuidador del docente, que en cierta medida creo que, o consideramos desde el equipo investigador, que está muy relacionado con las sensaciones que se vienen arrastrando del COVID-19, donde el estudiantado está un poco desprotegido por no tener al docente cercano y próximo. También se dan diferencias en cuanto a la autopercepción respecto a la preparación en el uso de las tecnologías, a la inclusión de las TIC y a la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y vemos que los docentes en formación repiten las ideas transmitidas a lo largo de su formación, y que son eminentemente teóricas. Esos discursos son unos discursos, unas narrativas muy teóricas en cuanto a cómo implementar las tecnologías en el aula. Hay muy poca reflexión en cuanto al uso de las tecnologías en el aula por parte de esos docentes que están todavía formándose. En cambio, los docentes en activo sí que muestran en sus discursos un llamamiento claro a esos problemas, como pueden ser, por ejemplo, el plagio. Cómo detectar el plagio cuando entra en juego la inteligencia artificial generativa, a la necesidad de avanzar en una evaluación por competencias. Sí que ponen en valor la necesidad de hacer ese movimiento ya total hacia el nuevo paradigma educativo, a esa nueva pedagogía, donde se pone muy en valor la formación en competencias, más que la evaluación de contenidos del estudiantado, sobre todo para que esa formación sea significativa. Y luego llama la atención que en ambos casos, tanto docentes en formación como docentes en activo, reclaman una mayor profundización en la formación en competencias digitales docentes y en el acompañamiento de las instituciones en esa formación. ¿Por qué? Porque ellos mismos se detectan como no con una formación todavía deficiente en el uso didáctico de los recursos tecnológicos. Y es aquí cuando se debe tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa presenta una ayuda importante en cuanto a la generación de textos, de imágenes, de audio y de vídeos, y que el profesorado debe estar atento a todos estos recursos, que son muchísimos y que son variados, y que en cierta medida pueden y crean cierto miedo a su inclusión en las aulas. Por tanto, y a modo de conclusión, decir que hay tres aspectos que llaman la atención una vez finalizado esta reflexión, y como les digo, con un estudio que está todavía sin finalizar, en cuanto a la inteligencia artificial generativa, que nos presenta un contenido cerrado, enciclopédico,
Y esto, sin duda, llama la atención y precisa la adaptabilidad de los docentes, es un requerimiento clave porque posterior a ese recurso de inteligencia artificial generativa se necesita un docente que sea capaz de discriminar y de interpretar aquello que nos arroja la inteligencia artificial generativa. En este sentido, una conclusión que yo quiero que ustedes se lleven de esta comunicación o de esta participación es que el modelo educativo debe ser un modelo basado en el aprendizaje competencial. Debemos ser o tener la capacidad de adaptarnos como docentes para formar en competencias y que el alumnado ciudadano del siglo XXI pueda ser y tenga esa formación que le permita buscar respuestas a los problemas actuales. ¿Para qué? Para tener un pleno desarrollo y convivir en la sociedad de la información y la comunicación. Para ello, me voy al aspecto 3, debemos ser capaces, debemos tener una capacidad, una formación en competencias digitales que sea compatible con otras competencias, pero que nos permita formar a la ciudadanía del siglo XXI y encontrar esas fortalezas de la inteligencia artificial para la sociedad y para la educación. Por lo tanto, debemos adaptarnos en esa formación continua que nos permita tener ese valor y esa fuerza, esa capacitación para formar a futuros docentes, aquellos que estamos en las facultades de educación, pero también a esa ciudadanía, para aquellos que somos maestros y maestras en las aulas. Por lo tanto, esas reflexiones vendrían a ser estas que les marco aquí para la adaptación del docente. Por un lado, las TAC y la inteligencia artificial proporcionan herramientas digitales nuevas y potentes que habilitan al manejar más recursos para el aprendizaje que van a ser complementarios de los recursos de esas estrategias, de esos manuales tangibles más tradicionales. Los debemos ver como un recurso para el aprendizaje que nos ayude. Además, el modelo educativo de la sociedad de la información y la comunicación no debe buscar conocimientos cerrados, concretos, sino que debe ser un aprendizaje competencial, que habilite al estudiantado a encontrar y discernir respuestas a problemas actuales, que enfrenten al ciudadano y que sean capaces de dar soluciones a su vida, permitiendo formar a personas que convivan en sociedad y que ejerzan la libertad. Entonces, como profesorado debemos adaptar las actividades docentes, especialmente aquellas que son evaluativas y que son las primeras que, en definitiva, han generado cierto miedo y rechazo a la inteligencia artificial generativa y al uso de las TAC en las aulas. Por lo tanto, las propuestas evaluativas deben ser, si reflexionamos sobre esa adaptación, pues competenciales y compatibles con las tecnologías y la inteligencia artificial generativa. También debemos focalizarnos en el trabajo del pensamiento crítico para luchar contra esa desinformación que está latente en en las redes y considerar la formación como una formación continua como clave en la tarea de enseñar. Por tanto, debemos repensar el tipo de actividad laboral del docente, debe ser un docente que forme a la ciudadanía y estar abiertos a los cambios de una manera crítica pero constructiva. No desechar todo lo que llega nuevo, sino valorar hasta qué punto todo esto que está llegando, estas TAC y esta inteligencia artificial generativa me pueden ayudar. Y reclamar el trabajo de las instituciones educativas y de los líderes de los centros de formación para promover y facilitar la adecuada formación docente y para facilitar la adaptabilidad de los centros educativos a los requerimientos de conectividad y de infraestructuras, etcétera. Y con todo esto creo que me he excedido algo del tiempo. Insistirles en que lo que les planteo aquí es como una reflexión en voz alta a partir de esta investigación que estamos llevando a cabo y que considero que es necesario reflexionar y pensar qué o cómo debemos actuar en particular desde los centros de educación superior en la formación de los docentes para lograr docentes que sí que puedan enfrentarse, que estén adaptados a las TAC y también a esa inteligencia artificial generativa para lograr que la ciudadanía sea una ciudadanía activa, participativa
y que logre, en definitiva, el objetivo de la educación, que es formar de manera integral a la población. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier cuestión que quieran plantear. Un saludo.